Un espacio donde se investiga y analiza las condiciones de cada una de las situaciones que se presentan diariamente en nuestro entorno laboral, con temas de procesamiento de datos, cambio tecnológico, liderazgo, gestión y salud organizacional. Junto a Diego Quiroz, especialista en recursos humanos, y la comunicadora Gaudí Castillo, en Mi Trabajo, hablando con datos, por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, amigos, sean todos bienvenidos a un programa más de En Mi Trabajo, hablando con datos por los 89.1 de CRC Radio. Hoy un sábado corrido para Diego, ¿verdad? Porque quien viene con tiempo viene bien, entonces todo tranquilo. No, hoy es mi día, hoy me toca a mí. Sí, exactamente. Primero que todo, buenas tardes a todos. Buenas tardes a Gaudí, qué gusto verlo otra vez. Muy tardes, Diego, muy tardes, pero buenas tardes al final. Bueno, y gracias a Dios, a las 4:00 sentado como todos los... Vio el filazo, ese es el filazo de vuelta, ¿verdad? No aplica, digamos que yo estoy aquí desde las 3:30. Digamos. A mí, y es más, vamos a ver, uno de los temas que nosotros promovemos siempre a nivel de salud laboral. ¿El valor del tiempo? No, ¿cómo lidiar con el estrés? El trabajo bajo presión va a ser el tema que vamos a cambiar el de la próxima semana, sí. No, en primera instancia, es que no sé si pareciera que llegué algo tallado. Pareciera nada más. Sí, un poco acelerado. No, y le soy sincero, el tema de que definitivamente no hay dinero en Costa Rica es complicado. Sí. Me costó salir, yo vivo muy cerca de un centro comercial y la cosa está como si hubieran cancelado el aguinaldo ayer más o menos, ¿verdad? Ayer, entonces, sí, efectivamente, eso fue lo que pasó en todo el sector público. La cuestión se puso súper complicada, obviamente, como lo decía siempre... la mayoría. Como lo decía siempre, cuando yo era joven, vio, aclaren garganta, y hacía deporte. Recuerdo que cuando me atrasaba o decía que llegaba tarde por alguna razón, lo que me decían siempre era lo mismo, ¿verdad? Que me levante más temprano. Pues sí. Entonces hoy definitivamente aplica. Le digo que no sé, pero sí. Venimos fresquitos, tranquilos. Es que vea usted, o sea, hay que asimilar este tipo de situaciones y siempre verle el lado positivo. Bueno, ya si ustedes comprueban cómo trata de salvarla, pero no, ¿verdad? No, pero no hay forma, dice usted. No. Yo estaba aquí ya casi con el corazón en la mano. Yo le decía a don Eduardo que si me dejaba contar chistes, una cosa así, mientras llegaba. Es más, yo he pensado, malísimos, porque esto es parte de lo que yo he conversado con Eduardo por debajo, y uno dice, pucha, el día en el que de verdad ya que sostener una transmisión de arranque sería bien bonito verlo. Ah, sí, como la vez pasada, ¿se acuerda? Yo por teléfono, bien bonito. Diego. Bueno, en primera instancia, agradecerles a quienes se encuentran ya conectados en redes sociales con nosotros, agradecerles a quienes nos escuchan. Regresamos, la semana pasada tuvimos un inconveniente técnico que aclaramos brevemente a continuación, sin mucho detalle. Resulta que nosotros los sábados también tenemos trabajo, aparte de este trabajo. Entonces, la agenda del sábado anterior en la mañana se movió y se movió una horita, y al moverse esa horita, pues se nos hacía materialmente imposible presentarnos. Por tal razón hicimos todas las gestiones correspondientes. Muchísimas gracias a la gente en cabina que de una vez nos apoyó y pues pusimos un programa que también nos habían solicitado anteriormente, y ahora estamos de nuevo, ya de vuelta, pensando, ya iba a decir pensando en fin de año, ¿ah? No, pensando... Ya casi, sí. Bueno, ya decía un meme que leí en la red, ¿verdad? Decía... Véanla en el lado positivo. Eso fue ayer. Hoy es viernes. No, hoy es sábado. Eso fue hoy. Entonces, hoy es sábado, mañana es diciembre. Entonces, mañana todo bien. Diciembre, exactamente. ¿verdad? Y no, interesante, mañana es diciembre. Se pone muy reflexivo el asunto. Sí. Una que hemos visto a nivel ¿cómo se llama? Se pone uno pensando en que ya cierra el año, entonces todo se enlentece. Eso es una cuestión medio complicada, no tan positiva. Pero otra es que la gente anda de mejor humor. O sea, he percibido que definitivamente ya cuando se acercan estas fechas... ¿Usted por qué lados anda? ¿Dónde anda para ir? Sí, como para hacer camino por esos lados. No, mentira. La gente anda como ya pensando de verdad en de alguna manera, ¿cómo se llama? Buscar vamos a ver, utilizar esto no como una excusa, pero sí pensar en que, pucha, viene otro año, viene una nueva oportunidad, dice uno. Pero de alguna manera yo creo que sí es una época de reflexión de tanto lo positivo como lo negativo que ha pasado el año. Sí, nosotros somos de la premisa por un tema, por un tema de ejercicio laboral y de naturalidad, que hay que pues
ponerle hasta el último día del año laborable, y esa es la otra, el último día de año laborable ha ido extendiéndose con el tiempo y ahora ya no estamos terminando como regularmente se acababa, sino que ya todavía los 20 de diciembre estamos arriba. Estamos trabajando. El mayor de los ímpetus y esta cuestión sigue y además cortamos un poquito en diciembre y después ya arrancamos enero con muchísima más fuerza. Así es. Voy a aprovechar porque tuve hoy una extensa y larga conversación, bueno, no fue tan extensa, pero con el famosísimo David Valerín. El famoso Entonces, el Titi. famoso David Valerín me dijo Conocido en el bajo que mundo. sí, exactamente, me dijo que muy bonito el tema, que íbamos a tratar el día de hoy, entonces yo le dije que esperaba, obviamente, como todos los sábados, tenerlo presente durante los 55 minutos que vamos a compartir y le extiendo un cordial saludo al estimado David Valerín de Cartago, para que lo ubiquen bien, el famosísimo Titi. Conocido en el bajo mundo, Obviamente San Rafael vamos a lanzar pregunta cada 15 minutos para David para ver si sigue conectado, que eso es muy, muy importante, ¿verdad? Las presencias así fugaces no son Ojo, tan Titi, funcionales. examen y de todo, para que vaya analizando. Bueno, no, Diego, hoy un tema que hemos tratado en otros programas, pero que esta vez lo estamos enfocando como hacia la raíz, ¿verdad? Hacia la raíz, exactamente. Básicamente. Entonces, y bueno, lo titulamos ¿cómo interpretar la rotación de personal en una organización? Porque no siempre es que la gente es malagradecida, no siempre es que la gente está incómoda, hay muchos otros factores y eso es algo de lo que venimos a conversar esta tarde. Entonces, ¿te parece si entramos de una vez con ojo al dato? Démosle. En mi trabajo, esto es Ojo al Dato, donde mejoramos las experiencias laborales. Bueno, Diego, arrancamos entonces con los datitos que traemos para esta tarde. El tema de la rotación es un tema, no voy a decir que está satanizado, pues está bien, vamos a ver, está bien que preocupe el tema de la rotación, pero sí es importante aclarar que es algo que vamos a desarrollar un poquito. ¿O que ocupe? Esa es la primera, ya desde ahí. Está bien que preocupe y está bien que a su vez ocupe, que está muy bien. Okay. Ahora, no todo lo que refiere a rotación de personal puede interpretarse como un elemento negativo. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver. El eje principal, hay dos datos que voy a tirar de una vez que son datos que son relativamente pues conversados y consultados. Número uno, ¿cuál es el rango ideal para digamos, cuál es el porcentaje ideal de rotación de personal? Que a mí me lo han preguntado varias veces. Y si la rotación de personal es buena o mala. ¿Hay un porcentaje ideal de rotación? Pues sí. Qué buena duda, Esa qué es buena mi duda, pregunta. sí, Sí. o sea, Siempre, existe. vamos a ver, no hay y es que aquí es donde viene la respuesta tajante, realmente no existe un porcentaje ideal de rotación de personal. Dependerá de la empresa. Dependerá mucho del efecto que esté teniendo el movimiento de personal dentro de la organización. Es decir, la lógica de toda empresa es que yo tengo un plan, ¿ok? Y que ese plan se ejecute por aquellas personas que forman parte de mi empresa. Si las personas que tengo no me alcanzan para el plan, tengo que conseguir más gente. Entonces tengo que seleccionarlas para que obviamente formen parte de mi empresa y seguir con ese plan y esos objetivos que yo tengo planteados. Okay. Si en el camino lo que yo tengo planteado no funciona, necesito nuevas especialidades o necesito hacer un cambio sobre la gente que se tiene, siempre se hace en función del objetivo que se persigue. Si las metas se alcanzan digamos, si las metas se siguen consiguiendo con un porcentaje de rotación alto, en ese caso lo que priva más que el número que presenta la rotación es el alcance de las metas. Y luego, ¿a costo de qué? Que ese es el otro detalle. Uno puede yo he encontrado empresas que tienen un 70, un 80% de rotación, hace tiempo no encuentro. El ejemplo que les traigo con datos sí habla del 80%. Hace 10 años yo hice un trabajo para esta empresa de servicios que tenía un 95% de rotación anual. El 95% de rotación anual, obviamente, es que el 95% de las personas que formaban parte de un departamento en específico, que en este caso era un call center y no vamos a hablar del nombre de la empresa, se iban del puesto que ocupaban partiendo desde enero y terminando en diciembre, por dar un parámetro, que es los 365 días, pueden haber cortes en otros momentos del año, se iba el 95% del personal. Entonces, esto era funcional. Parte de lo que me mencionaban al momento en el que yo ingresé a hacer el análisis, que tenía que ver con los números asociados a la rotación, me decían que el tema no era un costo alto porque el costo estaba diluido en la persona de reclutamiento y selección. Entonces mi pregunta siguiente fue, ¿la persona de reclutamiento y selección no gana plata? Entonces me vuelven a ver como diciendo, este bruto que está preguntando. Y dicen, sí, gana plata.
Entonces, si gana plata, si hay un costo asociado al tema de reclutamiento y selección. Entonces, y luego la pregunta siguiente es, ¿las metas se están alcanzando? Y sí, sí se están alcanzando, y han mejorado en los últimos 5 años. Bueno, somos estables. Somos estables quiere decir que pues se ha logrado. Y luego la siguiente pregunta fue, ¿a costo de qué? Entonces me dicen, ¿cómo a costo de qué? La gente se siente bien, el ambiente está bien, se sienten satisfechos con lo que hacen, la gente está satisfecha con el dinero. Y dice, bueno, esas son variables que no vinculamos con esto porque eso corresponde a otro tipo de cosas. Todo está vinculado. Si la cuestión rota mucho y afecta significativamente el ambiente, obviamente la productividad va a bajar. Entonces, volvemos al objetivo inicial. El objetivo inicial siempre es que la gente, vamos a ver, que la empresa produzca y que la gente que se encuentre produciendo en la empresa se encuentre feliz. En un término muy global, hay otros indicadores. Si esta rotación permite que los indicadores alcancen, pero el clima es malo, tiene otros efectos residuales que vamos a comentar en la siguiente sección. Quiero mostrarles 2 datos. Uno, y con referencia a este tema del costo, había una organización que, vamos a ver, se hizo un estudio, y voy a mencionar el nombre del autor, porque esto sí es importante. Se llama Roberto Mendoza. Es un profesor disertante, bueno, que en el momento de la publicación pertenecía al INCAE, acá en Costa Rica, y él hace un estudio que se llama ¿sabe cuánto le cuesta la rotación de personal? Pone un ejemplo puntual sobre una organización, y en este ejemplo puntual expresa que la organización tenía un 80% de rotación. El 80% de rotación es un número importantísimo. No se me ha olvidado responderle la pregunta, nada más que prefiero hacer primero y después les respondo cuánto es el ideal y para dónde vamos. Entonces, lo que hizo él fue hacer un costeo basado en el proceso que implica la contratación de una persona, el número de actividades que se tienen que hacer para contratar a una persona. Luego, el proceso de mantener a esa persona en la empresa, que le llamó mantenimiento, el primero reclutamiento, el segundo mantenimiento. Y el tercero, el proceso de separación de una persona de la empresa, que viene siendo la cesantía. Entonces, ya teniendo claro esas 3 variables, él lo que determina es el número de actividades que se asocian a un puesto en particular. Entonces, él define para el reclutamiento 6 actividades, para el mantenimiento 12 actividades y para la cesantía 5 actividades, que corresponden cada una al proceso que recién dijimos. Esas actividades, por darles un número, esto es un estudio que tiene ya 10 añitos de haber salido. Entonces es un número que podríamos llamar entre comillas viejo, pero técnicamente súper bien hecho desde mi humilde perspectiva. No conozco al señor, pero el documento me pareció muy apropiado cuando lo leí. Técnicamente y de fondo. Entonces él dice que las 6 actividades de reclutamiento que corresponden por los procesos de rotación del 80% que estaba presentando la organización, estaba costando mensualmente $2,920. El mantenimiento de las personas en la institución, $7,500. Y la cesantía, $1,500. Es decir, $11,900 era lo que costaba mensualmente este índice que se tenía ahí. Y son $11,900 que no necesariamente están contemplados dentro de un presupuesto, porque lo irónico acá es que uno en los presupuestos no estima. Las cesantías regularmente se cubren con las asociaciones solidaristas dependiendo de la organización. Hay fondos o partidas que se pueden predestinar para estimar ese tipo de cosas si uno tiene buenos datos, pero regularmente, presupuestariamente, usted no estima el tema de estar cesando gente. Entonces, si nosotros hablamos de que son $11,900 y ya Gaudí lo está multiplicando por 12 en este momento, estamos hablando de que $11,900 no. por 12, ya Gaudí me escribió el dato en un papel, es que eso es solo para los que están en la radio. No, es que era en WhatsApp. Estamos hablando de que son $142,800 al año, lo que implica, o lo que implicaba en el momento en que se realizó este estudio, el tema de la rotación de personal. Es un costo altísimo. Y estos costos, porque aquí viene el otro detalle, cuando uno habla por puesto, entonces, si aquí en este estudio particular, el costo por puesto, un operario de planta costaba $619 al mes el tema de rotación, un oficinista $3,500 al mes y un vendedor $7,250 al mes. Ese era el costo de la rotación por puesto. Santo, sí, es demasiado dinero. Es mucho dinero, y de los motivos por los cuales egresaba el personal, hubieron 149 egresos, y ahí pueden sacar más o menos el volumen de la cantidad de personas que había en la organización. El motivo número 1 era que no le gustaba el trabajo. El segundo era que, las razones por las cuales se iba. Una, no le gustaba el trabajo. El segundo, abandonó el trabajo nada más. El tercero, ineficiencia. Cuarto, oferta de empleo distinto. 5, problemas personales. Y llego hasta el 6, el sueldo. Es decir, el sueldo no fue la primera razón por la que la persona se fue.
7 y 8 indisciplina y se fue del país, que fue lo mínimo que ocurrió. Es decir, él no le gustó el trabajo, depende de múltiples variables, que son las que nosotros también vamos a conversar en la siguiente sección. ¿Por qué se va la gente? Y luego cuando se va la gente, pucha, la cosa está bien o no está bien. Otro datito, es que vengo cargado de datos. Yo dije, como, tengo que venir a sopesar los 59 segundos que me está castigando Gaudí, 59 más. Para quienes se unen en ese momento, Diego llegó tarde. Tengo a Eduardo de testigo. El reloj no había pasado a 4:01. Decía 4:59 segundos, ¿cierto? No, hay que estar aquí a las 3:30, entonces, no más. Sin discusión. Como eso no es justificación, yo dije, no, entonces vengo todavía más cargadito de datos. Ojo, según la encuesta nacional, este es un estudio que se hizo en el año 2018. Según la encuesta nacional, esto es un estudio español. Según la encuesta nacional de ocupación y empleo, tan solo en el primer trimestre del año, en el año 2018, 10.977 personas renunciaron al trabajo por iniciativa propia. El 82% de esas personas no tenían experiencia en el trabajo. Y ahorita voy a anotar eso. Se estima que en el país, en España en este caso, el 80% de las rotaciones de personal son ocasionadas por una mala decisión al momento de contratar o elegir la vacante. Ahí es donde yo quiero llegar. Es un error de la persona. O sea, si la persona se va porque el puesto no le gusta, porque la empresa no le gusta, ¿de quién es la culpa? Y qué feo, sonó a culpa, ¿verdad? ¿De quién podría ser la eventual responsabilidad? Yo la maquillada, sigue siendo culpa. Pero ¿de quién podría ser la eventual responsabilidad? ¿De la persona que acepta el cargo, aun cuando lo que está haciendo no le gusta? ¿O de la organización que permite que alguien que no es coincidente con los objetivos de la empresa y el puesto que se le está ofertando, lo contrata? Esa se la voy a dejar picando porque es para la otra sección. Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer la primera pausa de la tarde y volvemos con la segunda parte del programa. Estás escuchando En Mi Trabajo junto a Diego Quiroz y Gaudí Castillo por CRC 89.1 Radio. Cada sábado, estas sonrisas nos contagian. Sus dibujos y sus manitas haciendo arte nos motivan a seguir. Somos ProArte, un proyecto creado por jóvenes para estimular el arte en niños y niñas de Frailes de Desamparados. Fundación Ciudadelas de Libertad transforma nuestras vidas y nos permite transformar la vida de otras personas. Un proyecto de Fundación Ciudadelas de Libertad en colaboración con Copeande. Puedes seguir nuestros proyectos en el Instagram liderazgo.fcl. En Mi Trabajo presentamos la sección Ligeramente Hablando. Bueno, ahora sí entramos de lleno con Ligeramente Hablando, con toda la información que ha Diego abordado así como por pinceladas en la primera sección del programa. Ahora vamos a arrancar con que Gaudí recuerde cuál fue la pregunta que le hice. No la comprometida, qué pena. No, pues ya no. Ya no vale. Ya no vale. Es que llego tarde. Sí, eso es. Gracias. Extenderle un saludo a mi amigo Kabul que está reportando sintonía. Que se encuentra, y a don Manuel. Don Manuel, sí, que nos acaba de dejar también un comentario en el Face. Ahorita adelante, Gaudí, porque usted habla más bonito. ¿Lo leemos de una vez? Sí. Bueno, dice, don Manuel nos cuenta, dice... me disculpa si lo pronuncio mal, Pigors y Myers. Las causas de rotación saludable son ascensos, promociones y traslados que permiten atraer gente nueva que enriquezca con su experiencia, conocimientos, idiosincrasia, iniciativa y potencial a la organización. Las principales consecuencias de la rotación excesiva de personal son daños a la moral, imagen de la organización a la comunidad, pobre integración del personal y la generación de actitudes de rechazo hacia el producto, organización, marcas y servicios que ofrece la organización, incrementar costos de selección y mermas en la calidad y productividad de la empresa. Totalmente acertado. Eso sería, muchas gracias. Eso sería, gracias, don Manuel. Don Manuel hizo un resumen, ya sí, del programa, ya nos retiramos. Sí, ya para estamos... nada corrió tanto. Muchas gracias, don Manuel. Muchísimas gracias a don Manuel Salines, se le extiende un cordial saludo, un cordial abrazo a don Manuel. No lo conocemos, todavía lo conocemos a través de la radio, pero sí, resulta ser siempre muy interesante los aportes que realiza. Efectivamente, las empresas, y parto de lo que don Manuel plantea, las empresas siempre tienen rotación, Gao, o sea, la rotación es inevitable. Sí, claro. Cuando aquí el tema es, y por eso es que cuando arrancamos el programa hacíamos referencias, el tema de la rotación era un tema siempre negativo, y no, efectivamente no. No es siempre negativo porque cuando la rotación se da siempre a favor de la mejora
de los objetivos que pretende la organización viene siendo positivo. Voy a recapitular un poco lo que dice don Manuel. Nosotros acá hemos desarrollado nuestros puntos, pero habla de ascensos, promociones y traslados. Obviamente los ascensos son beneficiosos para la organización. Numéricamente la persona está abandonando el puesto. De hecho, en el ejemplo que les estaba planteando anteriormente, en el tema de esta empresa, de este call center que tenía un 90 y pico de rotación, mucha de la rotación que se daba es porque ese es el puesto más bajo de la organización. El ser el puesto más bajo, habían personas que querían salir de ahí despavoridos porque el trabajo es pesado, pero ascendían o se trasladaban horizontalmente hacia otros puestos que no requerían necesariamente el tema de estar en el teléfono, que viene siendo un tema netamente que viene siendo un tema muy desgastante. Sí. Cuando nosotros, primero, Gabo, ¿verdad? Cuando hablamos de rotación de personal, es cuando un empleado abandona su puesto por cualquier causa y este es ocupado por otra persona que se contrata. Puede ser una contratación interna o puede ser una contratación externa. Es decir, la rotación de personal es común y un hábito muy positivo en el que si se libera una plaza a lo interno de la organización, se aprovecha en primera instancia el personal que ya se encuentra allí, porque nos estamos brincando una de las etapas y uno de los procesos en los cuales quizá las organizaciones no resultan ser muy fuertes, y es el tema de la inducción de personal. Si uno tiene una correcta selección, y así fue como terminó la sección anterior. En la sección anterior hacíamos referencia al tema de los datos y los costos principalmente asociados a los procesos de rotación de personal. Si la gente en un 80%, que fue el último dato que mencionamos, sale para retomarlo aquí antes de decirlo, el 80% de las rotaciones de personal son ocasionadas por una mala decisión al momento de contratar o elegir vacante. Existe una corresponsabilidad de las organizaciones en el proceso de rotación. Y voy aquí con un ejemplo puntual, obviamente sin nombre y apellidos. Cuando la administración de un negocio gira en torno hacia la rentabilidad y considera que los salarios pueden favorecer la rentabilidad, es decir, la reducción de salarios, por darles un ejemplo puntual, puede favorecer el alcance en cuanto a números en sus estados de resultados, de balance general, al final del año. Entonces yo digo, y esto es una política terrible, tengo un puesto y ese puesto tiene harta responsabilidad y la persona que lo ostenta gana hipotéticamente 800,000 colones. Resulta que esa persona, por una de las razones mencionadas, abandona el trabajo y tengo esa plaza con 800,000 colones. Pero ahora resulta que digo, pucha, si yo tengo, porque el tema de las cargas sociales es todo un tema, ¿verdad? En cuanto a la inversión que tiene que realizar la organización. Si yo tengo 800,000 colones, pero me puedo conseguir un perfilito de 600, me gano 200, eso me lo gano en cargas y ya el cálculo final es un montón de plata que puedo meter en otra cosa. Entonces, oferto el puesto por 500 para ver si alguno me llega, para negociar a 600, pero el puesto tenía un salario de 800. Ese salario de 800 es porque probablemente si las cosas se hicieron bien en primera instancia, se determinó que ese era el salario que debía ganar una persona que contaba con las calidades para poder responder a ese puesto. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ingresa el fulano o fulana. Sí, se siente, sí. Y era así una vez. Muy identificada. Sí. Entonces, entra el fulano o la fulana al respectivo puesto. Sí. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el puesto está diseñado para una persona a la cual se volvió equivalente el tema de cuánto conozco versus el salario, entonces dice, sí, 800 inicialmente era para lo que necesita conocer. No voy a encontrar en 600 ese puesto. Pero alguien aparece. Te comes toda la responsabilidad, voy fuertísimo con esa responsabilidad por los 600. Cuando el puesto empiece a caminar y la persona que se encuentre en él no dé resultados, no los va a dar necesariamente porque no quiera darlos. Puede ser que no quiera, pero digamos, en este caso, un ejemplo en particular, no es porque no quiera darlos, sino porque no cuenta con las calidades para poder hacerlo. Entonces uno diría, es que esa persona no se quiere capacitar. No es que no se quiera capacitar, es que de base no tenía ese conocimiento. ¿Cuánto tardaría yo, Diego Quiroz, en hacer un queque cuando en mi vida he tenido que hacer uno? Sí. Entonces, si me van a contratar a mí para hacer queques, que ya de por sí es un error catastrófico, que me asocien a mí con cualquier tema que tenga que ver con cocina, ese es peor todavía. Él solo come. Sí, o sea, no, yo soy buenísimo. Y para determinar si está rico o fea la comida, eso es todo. Ya ese es el alcance que yo tengo. Okay. Por allá, como dice mi esposa, un volcado de atún bravo.
Sí, sí, abrimos se va de lata pesca. y queda tipo chef, ¿verdad? Así la cuestión, súper sí, lindo, formadita. Es más, echo el arrocito en taza para que cuando lo ponga usted vea la montañita del atún y la taza, Muy aquella fino, maravilla, ¿verdad? Muy fino. Sí. Cortamos el platanito en rodajitas equivalentes y usted dice la matemática, la ciencia de este muchacho y después agarramos ese tomate y le hacemos un Esas son circulito todas las encima del horas, plato. esas son todas las horas invertidas en MasterChef. Muy bien. No, sí, Ajá, le hacemos viéndolo. una carita feliz con salsa de tomate a la Muy par, lindo, muy ¿verdad? lindo, Y sí. le ponemos un lacito a los tenedores, ese me alcance. Ah, finísimo. Volviendo al tema, entonces si uno regresa, Muy bien. ya me imaginé el pastel y todo, si uno, el atún, si uno regresa al ejemplo que estamos planteando, y a mí me contratan para hacer un queque, el queque como tal, porque la empresa lo vende, lo va a vender a un costo de mercado que supuestamente está asociado a la calidad del queque. Pero si yo tardo más haciendo ese queque y el producto no queda bien, obviamente va a tener un efecto en este caso particular en 2 vías. 1, estoy entregando el producto más tarde y 2, el producto que estoy entregando no es el idóneo. Okay. ¿Quién se afecta? Se afecta la organización porque obviamente el producto no está dando la talla y me afecto yo porque cuál es el nivel de desgaste que tendría en tratar de sacar una tarea avante para la cual no estoy capacitado y para la cual me están pagando un monto que es coincidente con mi perfil, pero mi perfil no es coincidente con lo que la organización Con las necesita. necesidades del Este puesto. es con lo que cerramos la sección anterior y me parece a mí interesantísimo de rescatar como un ejemplo de una responsabilidad compartida en cuanto al por qué puede rotar el personal y que no siempre el personal es responsable. El personal no rota siempre porque la persona se quiere ir, eso es un error. Y recuerdo también un gerente que decía, es que la gente se va porque obtuvo nuevas y buenas oportunidades. Se muere de risa. Vamos a tener que dejar de ir a reuniones juntos, ¿verdad? No, yo lo que voy a hacer es traerles a ustedes un jefe, que ese es el ejemplo de todo lo malo que ustedes pueden hacer en sus empresas. Y el problema, y aquí les cuento una ex intimidad de jefe que Gaudí. tuve. Gaudí tiene la capacidad, probablemente por su formación en diseño, de que cuando uno está hablando con ella se está imaginando, porque así me lo ha contado, se está imaginando todo lo que ocurre. Sí, entonces uno empieza a efectivamente. describir la historia y ella va visualizándolo. Entonces aquí cuando yo digo, hay un gerente y se muere risa, entonces ya le pone cara. Por dicha ya no hemos llegado tecnológicamente a ese momento en el cual lo que usted piense se ve. No, Dios libre. Porque si no, usted no vuelve a trabajar en su vida. No habría forma de hacerlo. Entonces, esta cuestión compartida y retomo. Hay causas de causas para salir, digamos, para efectos de rotación de personal. Voy a hacerles mención primero de las 6 causas que podrían llamarse más comunes. Hay muchas, ya en redes sociales nos hicieron el comentario muy acertado sobre estas potenciales causas que le hizo don Manuel. Yo les voy a plantear las siguientes. Lo primero, una mala supervisión del trabajo. Primero las listo. Segundo, un mal clima laboral. Tercero, el propósito de la empresa no encaja. Cuarto, la falta de crecimiento personal y profesional. Quinto, un salario poco justo. Y sexto, un proceso de selección inadecuado. No tienen un orden de importancia, es un orden simplemente de listado. Vamos con el primero. ¿Por qué una mala supervisión del trabajo? Si nosotros tenemos una tarea a realizar y no tenemos claro cuáles son los lineamientos para entregar ese producto, podemos encadenar situaciones en las cuales se vuelve terriblemente adverso el hecho de entregar el producto. El jefe me dice, ¿cómo es que usted no ha entregado tal y tal cosa? Bueno, pero ¿cómo lo tenía que entregar? Yo le dije. Y el yo le dije no necesariamente es una situación que tenga la posibilidad, uno, de corregir de manera inmediata sin que tenga una repercusión. O sea, en este caso el yo le dije yo recibo la asignación y realmente la hago digamos, a partir de lo que yo creo que se debe hacer, pero eso tiene un tiempo, entonces lo tengo que entregar para el viernes. Resulta que el viernes lo entregué mal, retrasa y me va a decir, Gaudí me dice, bueno, Diego, yo a usted le dije, ¿me lo entregó viernes? Sí, cumplí con la tarea, con la fecha. Así no era como yo lo quería. Y yo pregunto, bueno, ¿cómo lo quería? Yo se lo expliqué y a lo interno yo digo, pucha, no me lo explicó, o sea, no tenía yo esa forma, no, vuélvalo a hacer, mátese el fin de semana. Entonces el fin de semana yo lo vuelvo a hacer, lo entrego el lunes, digamos que el lunes logré cumplir con lo que me pidieron, pero tengo 2 efectos colaterales. 1, me desgasté significativamente y 2, me genera aversión la forma en la que están gestionando mi trabajo y tiene que ver con la supervisión misma. Me están corrigiendo sobre algo que yo definitivamente no sabía que me estaba afectando. Entonces, que yo no sabía que estaba haciendo mal. La otra es cuando en el camino de un trabajo no se me corrigen o supervisan y se esperan al informe final. Y resulta que el primer capítulo de 10 capítulos del informe está malo.
pero fue el primero. Entonces esperaron hasta el puro final y no hubo una supervisión continua. Eso va generando un efecto adverso en el individuo y por ende reduciendo el tema de la capacidad que tiene para responder a los objetivos que pretende la organización. Y aquí, como lo mencionamos al principio, el foco número 1 de este tipo de situaciones es específicamente el hecho de que haya continuidad de negocio. Yo les dejé una respuesta pendiente que hizo Gaudí una respuesta a una pregunta pendiente que hizo Gaudí. Hay un ideal en cuanto a rotación. El rango normal, y esto es un promedio a nivel mundial, habla de un 4 a un 5% de rotación. Hay una normalidad, no un ideal. Sí, está bien, excelente, Gaudí. Sí, no es un ideal, es una normalidad. El ideal es 0. O sea, que la gente no rote. Aún así, ese 4 o 5 se espera que sea por las razones que don Manuel mencionó al principio. Por ascensos, por modificaciones en cuanto a puesto, por crecimiento profesional, personal, horizontal o vertical. O sea, que ahí es donde esté. Incorporación de gente nueva. Es decir, y la rotación también estaría en jubilados, gente que ya terminó de laborar, que acaba su periodo y que ese periodo al acabarse requiere de la incorporación de sangre joven, o movimientos en los cuales la persona se encuentra muy feliz, pero encuentra una oportunidad que para efectos personales es la ideal y la empresa como tal no puede hacer nada para retenerlo. Esos son los ideales, ahora sí, de que se dé ese 4 o 5%. No existe una empresa con rotación 0, porque no existe. Siempre alguien, y que no suene feo ni que lo desee, de alguien se tiene que morir, alguien se tiene que pensionar, alguien tiene que preferir otro empleo, porque eso es normal. Además, la empresa va a evolucionar. Cuando una empresa ojalá todas las empresas deberían evolucionar. Cuando una empresa evoluciona, necesita nuevo conocimiento. Capacitamos al personal que tenemos, pero si se abren nuevas líneas de negocio, me sale más barato, depende de la línea de negocio, incorporar una persona con amplia experiencia que me forme a los que tengo, a tratar de llegar a un nivel mucho más alto, si la cuestión es muy violentamente distinta, a las personas que ya tengo. Entonces, ideal, pues no existe. El ideal sería este de 4 y 5. Cuando este número se incrementa hasta un 20%, todavía se encuentra dentro de lo manejable. Se supone que más allá del 20% ya es un tema complejo y que ya empiezan a jugar este otro tipo de variables. Con eso le respondimos a Gaudí, y es una pregunta que de verdad es bastante común. De hecho, recientemente me la hicieron porque las evaluaciones que hacen las organizaciones a veces son contra el número directo de la rotación. Entonces se van a la fórmula, y sobre la fórmula, que básicamente la tasa de rotación es el número de egresos del personal al mes entre el promedio del tamaño de trabajadores que existe multiplicado por 100. Esa es la tasa de rotación, que obviamente para un espacio radial es complicado la matemática. Es una fórmula muy sencilla, pero básicamente la cantidad de gente que se va mensualmente entre la cantidad de gente que existe multiplicado por 100 y me da una tasa de rotación mensual. Y después eso lo extiendo o lo proyecto a nivel anual. Cuando uno ve una tasa, entonces depende de quién esté revisando esto, dicen que la tasa es superior al 20-30% de rotación, entonces la pregunta directa al gerente es ¿por qué? Los porqués son los que estamos discutiendo y que parecen importantes. Bueno, fue producto de una mala supervisión, fue producto del mal clima, fue producto de la diferencia entre lo que el funcionario pretende y la empresa, y lo otro que después vamos a discutir es, pues yo estoy como si tuviéramos todo el día, lo otro que vamos a discutir es, bueno, ¿y qué puedo hacer yo entonces para que eso no ocurra? Voy a avanzar un poquito. Lo del tema del clima es importantísimo. El clima es uno de los elementos que más priva sobre el tema de rotación, porque como lo vimos en los datos que presentamos al principio, el dinero no viene siendo un elemento tan determinante. El dinero es algo que, dependiendo de las condiciones a las que yo me expongo, pasa a un segundo, tercero, cuarto plano. Inclusive gente que sabe que necesita un monto específico, lo sacrifica con tal de sentirse bien. Nosotros somos promotores del tema de salud laboral. Este espacio es un espacio promotor del tema de salud laboral a partir de la información y de la reeducación, podríamos llamarlo en algunos casos, para quienes ven temas de cero. Nosotros tratamos de aportar elementos que le den a las personas herramientas para poder estar mejor. Sí. Porque la cuestión es eso, o sea, nosotros tener esa evidencia. Entonces, si uno habla del tema de clima, el tema de clima es bien complicado. Si yo me siento mal, la probabilidad de irme de la empresa es alta. Es que ¿quién desea quedarse en una organización en la cual no se siente bien, se siente herido? No quiero llegar a la organización. Yo he tenido, dentro de los estudios que hemos realizado,
en las entrevistas que son para efectos de clima, por ejemplo, me ha pasado de todo. O sea, la gente llora y toda la cuestión. Ya uno va a la entrevista en ocasiones preparado a esta cuestión como si fuese un espacio clínico, porque vas con pañuelito y con agua, usted nunca sabe qué puede pasar, porque la gente tiende a soportar mucho y conforme ha ido avanzando el tema del desempleo a nivel nacional, los índices de rotación naturalmente se detienen, pero se detienen no necesariamente porque estemos cumpliendo con lo que los funcionarios desean para mantenerse ahí, sino que estamos deteniéndonos o quedándonos en los trabajos porque nos da miedo irnos porque no hay otro. Entonces son dos vertientes totalmente distintas. La coyuntura económica no ayuda. Exacto, si la coyuntura no le ayuda, yo creo que nos va a ayudar en bastante tiempo. Entonces, y las empresas, ¿qué es lo que hacen? Presionar. Los índices salariales siguen bajando y la gente no se puede ir, porque no se puede ir. Es más, recientemente me puse a hacer números por una cuestión de una capacitación que tenía que dar e hice una revisión en bases de datos sobre salarios promedios de puestos de reclutadores de personal. Yo hace 10 años exactamente, en el año 2008, había hecho un estudio similar. La diferencia económica, la diferencia salarial en 10 años fue a veces 50,000 pesos quizá, en 10 años. Es decir, hace 10 años pagaban 450,000 colones y a esta altura todavía encontré puestos en 450,000 colones, 600,000 colones. Y hace 10 años el salario mínimo era de 541. Ya la cosa va un poco más arriba. O sea, ¿qué pasó ahí? Hubo un congelamiento de los salarios. ¿Por qué hubo un congelamiento? Porque obviamente la empresa dice, bueno, si yo oferto, y eso es un tema que los gerentes mencionan, ¿para qué voy a pagar 3 millones si ahora por 1 millón lo consigo? Y lastimosamente lo consigue. Entonces, al conseguirlo, la persona ingresa, existe un grado de satisfacción parcial, porque tengo trabajo y no lo tenía 6 meses, 8 meses de no tenerlo y ahora sí lo tengo, y se reduce, entre comillas, muy entre comillas, el tema de la rotación, pero los efectos residuales siguen apareciendo. Claro. Y la gente busca cómo salir. ¿Y qué pasa cuando yo estoy en una empresa y busco cómo salir todo el tiempo? O sea, yo me siento en la radio y yo digo, bueno, que pasen estos 50, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? A mí me encanta, pero digamos que uno llegue aquí y diga, pucha, que pasen estos 55 minutos volando, pues yo me quiero morir de estar aquí sentado. Que pasen volando. O sea, ese tipo de situaciones hacen que su desempeño no sea el apropiado. Claro. Entonces, es ahí donde, a pesar de que no rotan, la productividad de la empresa baja. Entonces no es tan fácil analizar la rotación en función de cuántos se me van al mes versus los que tengo multiplicado por 100. Cambia totalmente la ecuación. El comentario que recibí, que me preguntaron, bueno, ¿cuánto es un ideal? Entonces yo hice esta explicación y la respuesta por mensaje fue, me parece que aclaramos la situación y me puedo defender. Ahí murió. Obviamente no puedo decir ni quién fue ni a qué empresa pertenecía. ¿Pero por qué? Porque probablemente, me lo mencionó, la rotación había llegado un poquito más del 20, estaba medio complicada. Sí. Ahora, cuando la empresa no rota, tampoco quiere decir que no tengo que revisar. Sí, no, tampoco si no es como todo maravilloso, ¿verdad? Tampoco. No, porque y además, otro de los puntos y de las causas es el salario poco justo. Cuando yo percibo que un salario no es justo, eso es uno de los niveles de los indicadores de rotación. ¿Cuándo es justo un salario? Y eso es otra. Cuando yo hago entrevistas de cualquier estudio que tenga que ver con esto, pregunto, ¿usted considera que le pagan lo suficiente en función de las responsabilidades que tiene? En el 99% de los casos no. Porque nadie no, sí he tenido cis. Hay gente que me dice, está bien, o sea, me pagan bien, me siento feliz. La mayoría dice, no, me merezco más, la vida está más cara. Y si uno se pone a analizarlo, es cierto, el costo de vida aumenta brutalmente anualmente, aumenta muchísimo al año. Y no hay un incremento equivalente en cuanto a salarios. Entonces, obviamente uno lo ve y pucha, qué complicado. Y luego está la comparabilidad entre organizaciones de la misma naturaleza y uno se topa al vecino y ¿qué? ¿Cuánto estás ganando? Yo estoy ganando 1,5 millones. ¿Y vos qué haces? Yo exactamente lo mismo. ¿Cuánto ganas? 750. Entonces me dice, pucha, y si él gana 1,5 millones, yo 750 y hacemos lo mismo, esta cuestión no está mal. Entonces yo me siento mal. Busco cómo salir, pero si busco cómo salir, esta puede ser uno de los posibles causales. Claro. El otro elemento, que es el elemento que más destacamos al principio, es un proceso inadecuado de selección. Y ese es de los más críticos, porque los procesos inadecuados de selección no necesariamente son culpa, aquí defiendo a los reclutadores colegas, no necesariamente es culpa de la persona que ejecuta la acción de reclutamiento, no es una responsabilidad directa. A veces les piden, y recuerdo esto en una empresa para la que yo laboré, decían necesitamos un elefante verde de orejas azules y patas moradas. O sea, básicamente era aquel híbrido que no existía. O sea, necesita un profesional en ciencias sociales que sepa de números y que adicionalmente sepa ingeniería. Estamos hablando de 3 mundos, pero tienen que aparecer.
Y bueno, a ver de dónde me lo saco. Eso cuando hay algún tipo de claridad. En otros momentos se elige a la persona que mejor mercado, mejor se viste. Y ya cuando está lo interno es muy difícil trabajar con ellos. Ya vimos el tema de los costos asociados a los reclutamientos. Es carísimo. O sea, tener que la gente me rote es muy caro. Uno de los principales problemas que se ha presentado en las organizaciones todavía en la actualidad, a pesar de lo que se habla de este tema, son los procesos de inducción. Entonces la gente no tiene claro qué llega a hacer a la oficina. Lo sientan y le dicen, bienvenida Gaudí, esa es su silla y esa es su computadora. Su login es y de ahí en adelante que Dios la bendiga. Este es el numerito de teléfono de la persona que ocupaba el puesto anterior por cualquier cosita. Y listo, cierran la puerta. Y llama a usted ese número y suena, el número marcado se encuentra apagado fuera del área de cobertura. O no corresponde al abonado. Ya no corresponde. Sí, porque, y honestamente a la persona allí ya no le corresponde, ¿verdad? O sea, si internamente la empresa no tenía como un documento donde digan las tareas que corresponden al puesto, y yo creo que tampoco, ¿verdad? Es que ojalá esto haya salido mal. Imagínate que usted se sentó, recibió el número de teléfono, el login, el asunto, el código para loguearse a la computadora y recibe la primera llamada. Gaudí, ya tenés el diseño listo y usted no sabe ni dónde está el baño. O sea, sí, ¿cuál? Mira, yo envié un correo, entonces usted va y se busca el correo, que siempre se lo dejan ahí como por un tema de trauma, ¿no? El correo de la persona anterior, hace 22 días lo pedí. ¿Cuándo pretende usted enviármelo? Usted tiene menos de una hora de haber ingresado a la empresa. Bueno, voy a revisar. No. Y tenés el regaño del otro lado. Entonces usted salió de sus primeras, y ahí recuerdo bueno, es que no puedo decir el nombre, pero también Amparo, pero hay récords en las empresas. O sea, hay gente que no llegaba al almuerzo, dependiendo del nivel de desorden. Entonces usted entraba a las 8 de la mañana y a las 12 de mediodía no regresaba. Y se desaparecía, porque usted decía, yo aquí, pero ni loco. Habían otros masoquistas que duraban un día, 2 días, 3 días, dependiendo de cómo esté el asunto. Pero ahí el proceso de selección es inadecuado. Es el proceso de inducción. Ahora el de selección, lo que mencioné al principio con el tema de los salarios. Cuando la gente no tiene definitivamente las calidades para hacerlo. Y no lo tiene porque inclusive, en ocasiones, a lo interno de las empresas ni siquiera ellos tienen claro qué es lo que realmente necesitan en ese puesto. Exacto. O creen que la persona es el puesto. Entonces, si Gaudí laboró para la organización 10 años, y en esos 10 años hizo miles de cosas, y Gaudí se va a ir porque, pues, por alguna de las causas anteriores, no le pagaban bien ellos. Entonces, al irse, todos corren, Gaudí, ¿qué era lo que usted hacía? Porque el perfil tiene 10 años de no actualizarse. Entonces, tratamos de buscar una Gaudí, no una persona que supla el puesto que ocupaba Gaudí. Ese es uno de los problemas más críticos y lastimosamente regulares dentro de la organización. Mira, es que a mí me sucedió eso en un puesto de trabajo. Fue un reto, vamos a ver. El puesto era nuevo, entonces no tenía nada. No es excusa, ¿verdad? Es que así era, no tenía nada. No existía. Sí, no existía, no había labores asociadas, no había, vamos a ver, existió una persona anterior, una profesional anterior, pero su perfil no se ajustaba con lo que ellos querían del puesto. Querían, y digo en su imaginario, ¿verdad? Porque no estaba plasmado por ningún lado. Cuando yo llego, el reto es, haga el puesto. Fue un reto muy bonito porque obviamente te da como mucha libertad, pero al mismo tiempo era súper desgastante porque era, y ya definió la marca, la imagen de marca de la empresa, y ya definió esto, y ya definió lo otro. Y yo decía, sí, pero es que eso no es soplando y haciendo botellas, diría mi padre, ¿verdad? Entonces fue muy bonito, muy agotador. Claro, llega un momento en el que usted dice, Dios mío, ¿en qué me metí? Sí, ¿verdad? porque uno, y claro, a pesar de que uno quisiera, el tiempo no está y no es coincidente, entonces me están midiendo con una regla distinta, ¿verdad? Sí, vos llegas a presentar los proyectos y es como, no, déjame ver qué piensa fulano, y yo no, puchica, ¿y qué tiene que ver fulano con eso? No sé, es que es el abogado. Y yo, está bien, llame el abogado, ¿qué vamos a hacer? O sea, es muy, muy cansado. Y ojo que cuando hablamos de consecuencias, porque lo hablamos anteriormente, fueron de razones, mala supervisión, mal clima, salario poco justo, un proceso de selección inadecuado. Pero ¿cuáles son las consecuencias? La número uno, y esto sí es en orden, la número uno es los cambios en la productividad. La gente no produce. Entonces, si la gente no produce, la rotación, vamos a ver, si el puesto está por empezar, regularmente una persona dura en adaptarse no los 3 meses que se dice que están en periodo de prueba. Eso no es lo que duran en producir nuevamente. A veces uno tarda un año mientras termina de aprenderse el giro de negocio. Entonces, si usted tarda tanto tiempo, obviamente hacer esto cada 2 o 3 meses hace que la productividad que se espera de ese puesto, es decir, el cumplimiento de los indicadores del puesto en específico, se retrase.
Y si esto no se cumple, pues imagínate, 3, 4, 5, 7 veces un puesto en un año. Yo entré en un puesto, en una ocasión, en una organización que habían habido en 2 años 6 personas, en 2 años, o sea, divida. No fue que estuvieron 2 meses cada una, y sin contar los tiempos muertos. Entonces, cuando uno ingresa... Tiempos de búsqueda. Sí, los tiempos de búsqueda, que ese es el otro detalle particular. Los cambios en los equipos, o sea, una de las consecuencias principales tiene que ver, el otro es el de los costes asociados. Cuando un puesto no produce porque nadie no lo tiene ahí, se recargan funciones en otros. Eso es un detalle. Al recargarse funciones, como todo recargo, ese recargo no va a ser desempeñado al mismo nivel que lo haría una persona que ocupa el 100% de su tiempo en eso. Entonces te dan un recargo y uno dice, pucha, te pagamos más, pero es que no es un tema de plata, es un tema de que si usted tiene 8 horas para trabajar y te están dando funciones que corresponden a medio tiempo más y usted no tiene ese medio tiempo más para dar, la cuestión no sale. Y si no sale, la producción no da. Y si no da, obviamente, la empresa como tal se ve mal. Y aquí voy y lo hilo de una vez. La imagen de la empresa y la marca e imagen de la empresa. ¿Qué pasa en una empresa en la cual rota la gente en un 80% al año? Eso es lo más sencillo de averiguar. ¿Por qué? Porque vos ves, y ocurría mucho con el periódico anteriormente. Ahora es que últimamente he estado metido en otras labores menos reclutadoras, pero en su momento, cuando me correspondía más estar de cabeza en el ejercicio, me daba cuenta de que la misma empresa publicaba lo mismo todos los domingos en el periódico, digamos. Estoy hablando de cuando el periódico era un medio, que igual fue hace 10 años, el periódico era un medio, una fuente directa para conseguir trabajo. Entonces recuerdo que los domingos y los lunes salía, y cuando uno hacía los análisis de competencia para ver quién estaba ofertando y qué estaba ofertando, y después la llamadita, a ver cuánto están pagando y todo el rollo, había una empresa es que también es complicado, una empresa muy fuerte, transnacional a nivel país, que ofertaba el mismo puesto siempre. Entonces uno decía, yo igual averiguo lo interno, son muchos puestos de la misma naturaleza, sí, pero tantos, no. O sea, había un buen volumen de puestos, pero el puesto sí rotaba mucho. Entonces, obviamente, en el momento en el que usted ve salir el mismo puesto siempre, eso es imagen de que la cuestión no va a durar. Entonces, se encadena el siguiente. ¿Cuál es otra consecuencia de la alta rotación en las empresas? El tema de imagen. Las empresas siempre buscan captar a los mejores funcionarios que se encuentren en el mercado, porque por defecto, a los mejores profesionales que se encuentran en el mercado o mejores trabajadores del mercado, por defecto, esos trabajadores incorporados a mi fuerza laboral maximizarían la posibilidad de que yo rinda de mejor manera, de que mi empresa rinda de la mejor manera. Pero es como en el fútbol, ¿verdad? Todos quieren, en cualquier deporte, en el fútbol todo el mundo quiere a los mejores jugadores, pero los jugadores se van a mover de equipo dependiendo de, obviamente, el salario, que regularmente es la primera, pero aparte de eso, de qué condiciones me van a dar para yo ir a trabajar. Y si yo veo que mi puesto ha salido ofertado 6 o 7 veces en el último año, que ha pasado, y yo conozco casos así, yo definitivamente digo, yo en ese equipo no juego, porque yo voy a sacrificar mi tiempo y mi vida y voy a trasladarme. Entonces, ¿qué ventajas hay? Para quienes no tienen trabajo, se maximiza un poquitito el tema de la oportunidad, pero para quienes se encuentran laborando y tal vez sean deseo de otra empresa mediante headhunting, que es cuando hay empresas que se dedican a pescar gente buena. Casa de talentos. Casa de talentos. Entonces van donde Gaudí y yo como cazatalentos voy y le digo, bueno, Gaudí, usted está aquí, está muy bien, todo muy lindo lo que usted hace, pero usted lo hace tan bonito que yo quiero que usted se venga a trabajar conmigo. Entonces Gaudí se siente y dice, bueno, ¿usted qué me da? Y digo, bueno, yo te ofrezco una empresa que tiene un índice de rotación del 6%, 7% anual. Te ofrezco paquete médico y te ofrezco bla, bla. Entonces Gaudí dice, pucha, entonces yo voy a dejar toda la estabilidad que tengo acá para irme para allá. Pero si yo llego y te digo, bueno, Gaudí, yo tengo un índice de rotación que va entre el 5 y el 95% anual, entonces dice, pucha, aquí algo no me está funcionando. Gracias, pero no gracias. Es imposible, es muy complicado. Entonces la gente se le complica significativamente pensar en que eso es una buena opción, y a veces los mismos empresarios no consideran que esto sea un problema, porque supuestamente lo diluyen, es que no se ve. Pero claro, usted ingresa al puesto, y en el momento en el que usted ingresa al puesto y le cuentan que ese puesto ha sido de, no sé, 10,000 personas en los últimos años, la cuestión se pone sumamente complicada, claro. Y al fin y al cabo afecta. En positivo, como lo mencionó, y aquí para irnos aproximando, porque ya ves que Gaudí tiene unos ojillos, vea qué vacilón. Ya cuando uno tiene un toque, faltando 5, y ya cuando yo veo el toque, entonces ya empieza a ver por otro lado. En positivo, cuando el proceso de rotación responde efectivamente a censos
responde efectivamente a movimientos horizontales dentro de la organización o inclusive movimientos entre departamentos, como que yo tenía el área financiera pero soy administrador y puedo pasar a mercadeo, es lo ideal, y que ese sea parte del 5%. Entonces no siempre es malo. Ahora, si yo llego, y ya con esta cierro esto para cerrar, valga la redundancia. Cerrar el bloque, ¿verdad? Si yo ingreso nuevo a una, sí, porque ya estaba diciéndole a todo el mundo chao, ¿verdad? Sí, ya. Si yo ingreso nuevo a una organización como gerente, y yo como gerente me doy cuenta de que el personal que ocupa los puestos naturales para producir no es el ideal y se me dispara la rotación ahí, puede haber una justificación importante en cuanto a los movimientos siempre y cuando se vea reflejo a fin de año que los indicadores se cumplieron o crecieron. Okay. Si yo me jalo esa retorta y la cuestión fue para abajo, entonces estoy, entre comillas, jodiendo al negocio desde arranque y los hice generar una erogación importantísima por lo que las liquidaciones implican y los reclutamientos implican en cuanto a plata, y adicionalmente la cosa no caminó. Okay. Entonces hay que tener mucho cuidado. En síntesis, hay que cuidar el número, el porcentaje de rotación, pero hay que saberlo justificar siempre a la luz de la productividad de la empresa. Ok, vamos a hacer entonces la última pausa de la tarde y volvemos con la dosis recomendada. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 CRC Radio. En mi trabajo, esta es la dosis recomendada. Bueno, digo, entonces ya para cerrar, ¿qué hacemos? Lo que yo siempre digo, la pomada canaria, ¿verdad? La pomada canaria. Sí. Okay, ¿qué aspectos a considerar para evitar o minimizar o reducir el porcentaje de rotación? Que sea positivo, digamos. Exacto. El tema de rotación, que ese 5, 6%, 10% de rotación sea producto de lo bueno. Que si se me fue la gente es porque lo formé, que esa es otra que no dije anteriormente. A veces se da rotación porque me vuelvo empresa formadora de talentos. A veces es muy injusto. Hay empresas que no son tan grandes, pero tienen unos procesos de gestión tan buenos que las empresas grandes están esperando a que usted termine de crecer, salir del cascarón para llegar y decir, ¿cómo estás? Hola. Vengo aquí para... una amiga mía, ¡Oli! Sí, no se puede hacer nada, sí, porque ya uno... el máximo salario que yo te puedo ofrecer es de $1 millón de pesos, hipotéticamente. Llega la empresa y dice, bueno, Gaudi, mi empresa tiene un índice de rotación bajísimo, usted tiene la formación que yo necesito y te va a pagar el doble. Entonces la empresa como tal no puede retenerlo porque es muy difícil competir. Entonces eso pasa también. Yo hablo voy a hacer referencia a 5 puntos particulares que prevendrían de alguna manera los efectos adversos que una rotación podría tener, ya sea que no ocurra o que ocurra siempre de la forma adecuada. El primero es definir el perfil de cada puesto. ¿Qué es esencial y específicamente lo que necesita la empresa para producir? Eso es tenerlo claro. Y suena súper fácil, como que manda huevo que un perfil no tenga empresa. Ojo, que una empresa no tenga perfiles. Ese manda huevo. Es la realidad. No, montones, pero por mucho. Porque uno dice, pucha, ¿cuál perfil? O necesitamos un gerente. Entonces yo pregunto, la primera pregunta que hago, o sea, perfecto, lo necesita. Bueno, usted me podría facilitar el perfil. Como me dijeron a mí, póngase a hacer video, y yo, eso no está en mi perfil. ¿Cuál perfil? Y yo, ok, buen punto. Entonces yo decía, ¿cuál perfil? Y me dice, ¿no tenés un perfilillo gerente más o menos como para nosotros? O sea, el perfilillo gerente se encaja en cualquier lado. Esto es un Lego. Se tiene una estrategia y tiene puestos asociados. Una vez que tengo el perfil bien definido, el segundo es elegir a las personas que correctamente encajan en el perfil. Y el tercero encadenado, pagarles lo que el mercado dice que se les paga a esos perfiles. Todos felices. La empresa tiene el perfil que requiere, necesita. La persona que ingresó va a hacer funciones que puede realizar y le van a pagar apropiadamente dentro de lo que el mercado dicta para hacerlo. Ese es el proceso que involucra perfiles y selección. Podemos ir más a fondo, porque eso es un tema aparte, un tema completo, pero no nos alcanza no nos alcanza el tiempo. El primero, definir buenos perfiles. El segundo, mejorar la selección de personal. El tercero, invertir en el capital humano. Si nosotros queremos que la gente no rote, uno de los elementos que se plantea como prioritarios dentro de las empresas es el hecho de sentirme yo a gusto y de tener un crecimiento personal, aunque sea en el mismo puesto que ya ocupo. ¿Ok? Entonces, si es así,
existe la posibilidad de que nosotros generemos o hagamos crezcar a nuestro... Esa está buena para... No, lindísima. No, esa es la palabra del día. Hagamos crecer a nuestro propio personal. Y va hilado con el cuarto, potenciar nuevas competencias en nuestros propios funcionarios. A veces yo digo, tengo un puesto y tengo una persona que podría ocupar ese puesto, pero no tiene las competencias, me lo voy a despedir e ingreso a otro, eso es muy caro. Es mejor hacer crecer a los que ya tenemos en nuevas competencias y tratar de que vayan a la velocidad del negocio para mantener ese 4-5 de rotación como sano. Y el último, retener al talento. Y retener el talento es duro. El retener el talento no implica solo el tema de la plata, sino que adicionalmente implica otras variables como clima, como cultura organizacional, satisfacción, beneficios adicionales y salario emocional, que la gente se sienta feliz. Tal vez con una evaluación ahí, vamos a ver, periódica, y darle importancia a esa evaluación. Exactamente. Bueno, amigos, se nos fue ya el tiempo, 4:55 de la tarde. Queda mucho por decir, yo creo, siempre. Sí, y hablé como un descosido. Hoy me siento, porque venía acelerado y así como... Y así fue como terminó. Esperamos que la información que Diego suministró esta tarde les sea de ayuda en sus decisiones ahí que tengan a nivel administrativo o gerencial, ¿verdad? No sabemos quiénes nos escuchan. Agradecemos que nos hayan acompañado y nos escuchamos el próximo sábado con otro programa más de Mi Trabajo Hablando con Datos. Chao. Un abrazo. Finaliza En Mi Trabajo, un espacio